Menqi Ji era una mujer china que llamaba la atención por su inteligencia, por su forma de relacionarse con los demás y por un potencial que tenía para destacar en lo que se propusiera. Su vida fue avanzando de forma bastante positiva, cumpliendo metas, consiguiendo estabilidad y construyendo poco a poco un camino profesional sólido en China. Con el tiempo apareció una oportunidad importante y viajó a Estados Unidos para continuar sus estudios y hacer la maestría que siempre había querido. Era el siguiente gran paso de su vida. Algo que encajaba perfectamente con todo lo que había estado construyendo. Ya en Estados Unidos todo parecía seguir avanzando bien, como si las cosas simplemente fueran a mejorar todavía más. Pero en medio de ese proceso conoció a una persona que empezó a volverse importante en su vida. Alguien que la llenó de ilusiones, que le hablaba de un futuro juntos, de estabilidad y de amor. Pero detrás de todo eso empezaron a aparecer cosas que no eran tan evidentes desde fuera. Cambios sutiles, silencios, actitudes que no estaban del todo bien, pero que tampoco eran tan fáciles de señalar. Detalles que poco a poco se fueron acumulando. Y lo que desde fuera parecía una relación normal, terminó siguiendo un rumbo completamente diferente, de una manera trágica e inesperada. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Menqi Ji. Bienvenidos a otro caso misterioso. Antes de empezar con este caso, suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido. Los domingos subo casos y los miércoles subo historias de Reddit. Deja un me gusta ahora o al final del vídeo si te acaba gustando. Y empecemos ya con este caso. En China, el 28 de octubre de 1991, en la ciudad de Wuhan, durante una época en la que el gobierno imponía la política del hijo único para controlar la sobrepoblación, nació una niña llamada Menqi Ji. Ella fue la única hija de sus padres, Ji Jiaping y Wen Chen, quienes habían esperado con ansias su llegada. Su nacimiento llenó el hogar de alegría y esperanza y sus padres no querían nada más en la vida que verla crecer sana y feliz. Fue de este modo que Menqi fue creciendo en este amoroso hogar y a medida que crecía, mostraba una sensibilidad especial hacia el arte. Le encantaba dibujar, pintar y practicar caligrafía, una tradición muy apreciada en la cultura china por su valor estético, cultural y de disciplina. Era además una niña curiosa, extremadamente inteligente y disciplinada, algo que se reflejaba cuando incluso antes de comenzar la secundaria ya hablaba inglés con una fluidez sorprendente. En la escuela mantenía una vida tranquila, rodeada de buenos amigos y marcada por una educación tradicional que fomentaba el respeto y el esfuerzo. Y aunque su espíritu artístico seguía latente, con el tiempo comenzó a interesarse también por áreas más analíticas, combinando creatividad y lógica de una manera muy natural. Al terminar la secundaria, alrededor del año 2009, Menqi dejó atrás poco a poco ese lado más artístico para concentrarse por completo en el mundo de la ingeniería, haciendo que su talento y disciplina la llevaran a ser aceptada en la East China University of Science and Technology en Shanghái, una universidad reconocida por su exigencia académica. Allí estudió ingeniería química, una carrera que marcó el inicio de su camino profesional y confirmó lo brillante que era ella, y aunque la universidad quedaba a varios cientos de kilómetros de su casa, Menqi nunca perdió el contacto constante con sus padres ni con su familia en general. Siguió avanzando con la misma determinación de siempre, pero manteniendo ese lado tan familiar que siempre la había caracterizado. Durante este periodo de tiempo en la universidad, Menqi destacó académicamente y gracias a su excelente desempeño consiguió terminar su carrera con un reconocimiento muy alto por parte de la universidad. Y fue entonces cuando llegó a su vida una oportunidad muy especial que le permitiría dar el siguiente paso en su formación y continuar hacia una maestría. Esta oportunidad se trataba de hacer una maestría en Estados Unidos y Menqi fue una de las pocas estudiantes que consiguió ser parte de este programa, con apenas 5 personas, incluyéndola. Fueron seleccionadas entre la gran cantidad de estudiantes de la universidad, por lo que no dudó en aceptar esta oportunidad. La ciudad en la que Menqi iba a hacer esta maestría era Columbia, Missouri, una ciudad pequeña pero con un aire universitario y muchas posibilidades para jóvenes que buscan crecer académicamente y profesionalmente. Y la universidad donde iba a realizar este programa era la Universidad de Missouri, conocida como Mizzou, que es la universidad estatal más grande y de mayor prestigio en el estado y tiene una fuerte reputación en ingeniería, sobre todo en programas como la ingeniería mecánica y aeroespacial, siendo justamente esta especialidad la que Menqi escogió para hacer su maestría, dentro de un entorno donde muchos estudiantes venían no solo a estudiar, sino a ampliar su futuro profesional y a lanzarse en el mundo académico y laboral. Con
Con esta ilusión, con la esperanza de tener un futuro brillante, Menke dejó a su familia en China y cruzó el océano hacia Estados Unidos, llegando a Missouri alrededor del año 2012, cuando se incorporó en la Universidad de Missouri. Allí, Menke empezó a destacar nuevamente entre sus compañeros casi de inmediato, siendo un estudiante sobresaliente que sacaba muy buenas notas, con ideas creativas y trabajos muy bien estructurados, avanzando con mucho éxito en sus estudios. Hasta que en diciembre de 2014 se graduó de su maestría en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, consolidando su perfil como una profesional muy preparada y con un futuro abierto y muy prometedor en el campo de la ingeniería. De hecho, fue su buen desempeño y la excelente reputación que había construido en la universidad lo que le abrió una puerta a una oportunidad importante. Y es que al terminar su maestría, uno de sus profesores no dudó en ofrecerle trabajo en su empresa. Esta era una firma llamada Nanova Biomaterials, con sede también en Columbia, Missouri. Esta compañía se dedicaba al desarrollo y fabricación de biomateriales y productos médicos de alta precisión, especialmente relacionados con la odontología, como materiales para prótesis dentales y otras aplicaciones usadas en medicina. En ese lugar, Menke fue contratada y asumió el cargo de supervisora, encargándose de verificar que los trabajadores cumplieran con los estándares técnicos y de calidad necesarios para que cada producto saliera correctamente elaborado. Esta oportunidad de trabajo le permitió a Menke también cambiar su estatus migratorio, ya que pasó de una visa de estudiante a obtener una visa de trabajo, algo que era muy común para estudiantes internacionales que conseguían encontrar un empleo calificado en Estados Unidos. Ahora, graduada de su maestría, con un buen trabajo y la posibilidad de seguir ampliando su perfil profesional y mejorando su inglés a diario, Menke sentía como si el camino que estaba llevando era exactamente el correcto para alcanzar sus sueños. Estaba súper feliz y estaba consiguiendo muchas cosas al mismo tiempo. Así empezó Menke a trabajar en esta empresa. Estuvo en Nanova Biomaterials durante varios meses con la misma dedicación que siempre la caracterizaba. Y fue ahí mismo donde a mediados de 2015 conocería a Joseph Elledge, un joven que era 5 años menor que ella y que cambiaría su vida para siempre. Joseph Elledge nació el 22 de agosto de 1993 y era originario de Estados Unidos. Creció dentro de un entorno familiar tranquilo, estable, en la misma región de Missouri, rodeado de una familia que valoraba el estudio y el esfuerzo académico. Y fue ese ambiente el que hizo que Joseph creciera siendo un joven muy inteligente, que siempre se destacó por sus buenas calificaciones y por su determinación para conseguir lo que se proponía. De esta manera, al iniciar su vida universitaria, consiguió ingresar también en la Universidad de Missouri para estudiar ahí ingeniería mecánica. En el campus se hizo conocido por ser una persona muy activa, con varios amigos y una vida social bastante integrada dentro del grupo de estudiantes de ingeniería. No era un hombre especialmente reservado, pero sabía mantener el equilibrio entre su vida social y su imagen de estudiante competitivo, siempre queriendo demostrar que era lo suficientemente listo para sobresalir en el entorno tan exigente por el que se movía. Sin embargo, bajo esta fachada de estudiante brillante y simpático, muchos notaban ciertas actitudes de control y de necesidad de dominar las situaciones. Tanto sus amigos como sus profesores lo describían como alguien decidido, ambicioso y con ideas claras sobre su futuro, pero también como una persona con una tendencia a tensarse cuando las cosas no salían exactamente como él quería. Para aquel entonces, año 2015, Joseph se encontraba en los últimos años de su carrera, a punto de iniciar una especialización en el mismo campo y por eso estaba realizando prácticas en distintas empresas de la zona, entre las que incluía Nanova Biomaterials. En este contexto, Menke, que ya trabajaba en la empresa como supervisora, y Joseph, que participaba allí como parte de su formación, se conocieron, mientras ella supervisaba el trabajo de Joseph y él realizaba sus prácticas. Y aunque ambos habían estudiado en la misma universidad, solo hasta ese momento en el entorno laboral se cruzaron realmente sus caminos. Como era de esperarse, de manera natural, ambos empezaron a cruzarse de forma permanente debido a su trabajo. Y Menke notó rápidamente la presencia de Joseph, viendo en él no solo a un estudiante con mucho potencial, por lo inteligente que era, sino también a un joven que, según lo que comentaba sobre sí mismo, tenía muchas similitudes con ella, como su visión sobre estudiar, alcanzar ciertos logros profesionales y construir un futuro sólido en Estados Unidos, siendo precisamente eso lo que llamó la atención de Menke. A medida que pasaban los días y tanto Menke como Joseph se veían cada día en el trabajo,
ambos empezaron a tener un contacto más allá de lo estrictamente profesional. Compartían conversaciones más profundas, se contaban sus anécdotas, las anécdotas de sus vidas, se reían, se daban apoyo cuando lo necesitaban. Tenían una muy buena relación y había una química clara, consiguiendo que al poco tiempo surgiera entre ellos una conexión muy especial. Y aunque Menki era mayor que Joseph y además era su jefa en la empresa, la relación entre los dos se desarrolló con mucha naturalidad, hasta que después de unas semanas decidieron formalizarla y comenzar una relación de pareja. Y, pese a que parecía que se estaban tomando el tiempo para conocerse y construir algo serio, la realidad es que a partir de ahí todo empezó a ir mucho más rápido. Pues en ese momento ya hablaban de construir una familia, de compartir un mismo proyecto de vida, y apenas 2 semanas después de que la relación se volviera más seria, Joseph decidió pedirle matrimonio a Menki, diciéndole que ella era la mujer de su vida y la persona con la que quería formar una familia en el futuro. Así que sí, esta era una relación intensa con muchos sentimientos, promesas, proyectos a largo plazo, una relación que parecía una fantasía y que hasta el momento parecía ir muy bien. Y es que por parte de Joseph, él siempre se mostraba como un novio muy atento, alguien muy interesado por la cultura de Menki, por su vida, por lo inteligente y lo fuerte que era, alguien que no se intimidaba por sus logros, sino que la impulsaba a ser mejor, por lo que en todos los sentidos esta relación parecía muy buena. A mí se me hace un poco raro que a las 2 semanas le pidiera matrimonio, pero realmente todo iba bastante bien. De este modo, poco después de esa propuesta de matrimonio y en medio de todas esas emociones, ambos decidieron viajar juntos a China, al país donde Menki había crecido. En ese viaje, Joseph conoció de primera mano la cultura de Menki, conoció a su familia, compartieron el tiempo juntos y durante todo el tiempo que estuvieron allí, él se mostró muy interesado en aprender su idioma, sus tradiciones y todo lo relacionado con sus raíces. De hecho, en las fotos y los testimonios de quienes estuvieron con ellos durante ese viaje, decían que parecían una pareja muy enamorada, con mucha ilusión de construir algo grande juntos. Tras este viaje y al regresar a Estados Unidos, ambos siguieron con sus rutinas. Menki continuaba como supervisora en Nanowa Biomaterials, mientras que Joseph seguía trabajando ahí y al mismo tiempo terminaba sus estudios de ingeniería mecánica en la universidad. Así transcurrió el tiempo hasta que aproximadamente un año después de la primera propuesta, finalmente se celebró su matrimonio. La boda se realizó en Estados Unidos, en Missouri, donde la pareja decidió quedarse para vivir y trabajar, tal como ellos deseaban en ese momento y con la idea de que ese iba a ser su hogar definitivo. En las imágenes y recuerdos de ese día parecían felices, profundamente felices, sonrientes, con la sensación de que estaban dando el primer paso hacia la vida familiar que ambos siempre habían soñado tener. Querían iniciar su familia, afianzar su matrimonio y construir un futuro seguro en el país, que para Menki se había convertido ya en su hogar. Después de que el matrimonio se celebrara, Menki, G y Joseph encontraron una casa muy bonita en Columbia, en la misma zona donde ambos vivían y trabajaban. Esta era una casa familiar en una zona residencial tranquila, con calles silenciosas, casas cercanas y un ambiente típico de ciudad universitaria, pero bastante tranquilo. Era un lugar perfecto para iniciar la vida de matrimonio juntos y en algún momento formar una familia. Allí se instalaron y siguieron con sus rutinas. Ambos trabajaban, organizaban su día a día y para el mundo exterior todo parecía normal y muy tranquilo. El tiempo siguió avanzando y 1 año y medio después de la boda se confirmó que Menki estaba embarazada de su primera y única hija. Esta noticia la recibió en febrero de 2018, que no hizo más que llenarla de ilusión, no solo a ella, sino también a Joseph. Ambos estaban muy felices con la idea de convertirse en padres, tanto como lo habían deseado. 9 meses después, en octubre de 2018, nació su hija, a quien llamaron Anna Elledge, una niña que llegó para convertirse en el centro de la vida de Menki. Con la llegada de la bebé, la pareja siguió aparentemente unida, cumpliendo con el rol de familia estable, pero quienes los conocían de cerca percibían que la relación estaba mucho más distanciada que antes, como desgastada, con discusiones y tensiones frecuentes. Y aunque nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo en esa casa, porque Menki y Joseph se mostraban como una pareja ideal frente a todos, muchas personas sentían que algo no estaba bien, incluso aunque siguieran actuando como una familia normal. Aún así, Menki por su parte estaba muy feliz con su maternidad y para ese momento decidió que quería dedicarse de forma total a ser madre, por lo que dejó de trabajar en la empresa y aplazó sus estudios, buscando centrarse a tiempo completo en la crianza de Anna. Fue así que la responsabilidad financiera recayó entonces sobre Joseph, quien seguía trabajando mientras Menki se centraba en la niña y todo avanzaba con aparente control y estabilidad. Y pese a que los padres de Menki, es decir, los abuelos de Anna, seguían en otro continente, Menki hacía un gran esfuerzo para integrarlos en la vida de su nieta. Los involucraba lo más posible en su rutina, manteniendo llamadas
llamadas constantes, enviando fotos y vídeos, con la intención de que pudieran ver en parte cómo crecía la niña. Esta conexión hacía que ella se sintiera más acompañada y guiada durante todo este proceso, volviéndose cada llamada un hábito diario que hacía sin falta y que era para ella parte fundamental de su día a día. Así transcurrieron esos primeros meses, con Menki contenta con su rol de madre, Joseph trabajando y la vida siguiendo ese ritmo aparentemente estable. Hasta que de manera inesperada, en octubre de 2019, Menki llamó como de costumbre a su madre en China para hablar de su día y de lo que estaba ocurriendo en casa, sin saber que esa llamada del 9 de octubre sería la última que sus padres llegarían a recibir y la última vez que escucharían la voz de su hija. A partir de ahí el silencio se hizo constante. No hubo más llamadas, no hubo mensajes, no hubo absolutamente nada que indicara que Menki seguía en contacto con ellos. Sus padres, acostumbrados a hablar con ella casi 2 veces al día, empezaron a percibir que algo estaba fuera de lugar. Porque además tampoco recibían respuestas de Joseph. No había ni una sola comunicación directa significativa desde su lado, lo que para ellos resultó muy extraño y preocupante. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente, 10 de octubre de 2019, que se hizo algo concreto al respecto. Para entonces, los padres de Menki desde China habían intentado comunicarse una y otra vez sin recibir ninguna respuesta clara. Ya estaban muy preocupados porque Menki nunca antes había tenido un comportamiento así. Fue de este modo que ante el silencio persistente y ante la poca información que llegaba de Joseph, decidieron llamar a una amiga que vivía en Estados Unidos, en el mismo barrio, y que conocía a Menki, pidiéndole ayuda para que fuera a la casa y comprobara si todo estaba bien. Cuando la amiga de la familia llegó a la casa y fue recibida por Joseph, toda esa actitud despreocupada y cortante que antes había mostrado desapareció. De repente Joseph se mostró como un esposo preocupado e inquieto por la desaparición de Menki, explicando de inmediato que no se había tomado en serio la ausencia de Menki al principio porque tenía sospechas, o al menos lo que él llamaba sospechas sólidas, de que Menki estaba saliendo con otro hombre de China. Así que pensó que tal vez ella había decidido escaparse para irse con este nuevo hombre, con el que supuestamente llevaba hablando un buen tiempo. Aún así dijo comprender la situación y se mostró tan preocupado que en ese momento decidió llamar a la policía y presentar una denuncia, abriendo oficialmente la búsqueda de Menki. Pero lo que nadie imaginaba en ese momento era todo lo que realmente había sucedido detrás de esta misteriosa desaparición. La búsqueda empezó a escalar rápidamente en cuanto se hizo la denuncia. Los investigadores revisaron la casa, exploraron los alrededores, las calles, los parques y las áreas naturales cercanas, todo con la esperanza de hallar a Menki lo más rápido posible. Esta historia también se volvió muy conocida y popular, llegando a titulares en los medios cuando se supo que una joven madre había desaparecido y que la estaban buscando. Nadie sabía con certeza qué había pasado y Joseph empezó a dar entrevistas en televisión mostrando preocupación, nerviosismo y una profunda tristeza por lo que podría haberle pasado a su mujer. Y aunque durante esas entrevistas se mantuvo relativamente tranquilo, controlado y calculado, siempre aparentó estar muy afectado de lo que estaba sucediendo. Los padres de Menki seguían en China y se enteraron de la desaparición de su hija, sin poder hacer más que seguir toda la búsqueda con desesperación, haciendo llamadas constantes, buscando respuestas, contactando periodistas, a la policía y a conocidos en Estados Unidos para que esparcieran el nombre de Menki y la hallaran lo más pronto posible. Todo fue una gran búsqueda mediática con fotos, carteles, publicaciones en redes sociales y una comunidad entera movilizada. Mucha gente de la ciudad de Columbia parecía interesada en encontrar a Menki, una ingeniera, madre de una niña de solo 1 año, cuya historia de desaparición sensibilizó a muchos. Durante la investigación, la policía se enfocó en reconstruir las últimas horas en las que Menki había sido vista con vida. Fue entonces cuando Joseph se convirtió en la persona sospechosa, porque, incluso según su propia versión, él era el último que la había visto. En el interrogatorio que realizaron después, los detectives le pidieron que contara exactamente cómo habían sido las últimas horas. Y fue cuando Joseph empezó a relatar que el 9 de octubre habían tenido una tarde relativamente normal y tranquila, aunque sí que empezó a admitir que entre ambos había una gran distancia y que la relación a esas alturas se sentía cada vez más fría. Según él, la relación de ellos se fue desgastando año tras año hasta llegar a un punto en el que casi ya no se soportaban el uno al otro. Todo, aseguró Joseph, llegó a su límite cuando Menki dejó de esforzarse por la relación y cuando descubrió finalmente que entre las cuentas de su mujer utilizaba una aplicación de citas con la que ella estaba manteniendo una conversación constante con un hombre en China. Esa aplicación corroboraba en su narración que Menki le había estado siendo infiel. Aún así, después de ese descubrimiento, siguieron viviendo juntos, manteniendo la fachada de pareja estable y familia normal, hasta que llegó esa última noche, la noche en la que Joseph había
visto a Menki por última vez, contando que finalizaron el día tranquilos para después acostar a la pequeña Anna. Luego ya en la cama, él intentó acercarse a Menki dándole un masaje como solía hacer cuando quería suavizar la tensión, pero que al final de este gesto no surgió nada nuevo, así que se quedaron dormidos como si fuera una noche más de esa relación desgastada. Posteriormente, ya en la madrugada del 10 de octubre, Joseph se despertó nuevamente porque escuchó a Anna llorando muy fuerte. Se levantó, puso la mano en el lado de la cama de Menki esperando encontrarla ahí, pero ella ya no estaba. En su versión, él estaba muy cansado y no le dio importancia a ese detalle. Pensó que tal vez se había ido al baño o que había salido a atender a la bebé, y sin buscar más siguió durmiendo hasta que Anna finalmente se calmó. Sin embargo, al día siguiente, cuando todos se despertaron, Joseph afirmó que se dio cuenta de la ausencia de Menki y simplemente supuso que ella se había ido. Y fue así que dejó pasar una gran parte del día sin alarmarse de forma inmediata. En ese momento recordó lo que había leído en las cuentas de citas que tenía Menki y pensó que tal vez ella había decidido finalmente irse con este otro hombre a China, o que simplemente se había marchado por su cuenta, abandonándolos a él y a su hija. Esa idea le pareció tan razonable que no le dio importancia al hecho de que llevaba horas sin verla. Por eso en esas primeras horas él estaba tranquilo y en cierta forma completamente seguro de que Menki aparecería en cualquier momento, como suele ocurrir cuando en una pareja alguien se aleja temporalmente y luego vuelve. Pero después todo cambió cuando los padres de Menki empezaron a insistir desde China, llamando a Joseph sin obtener respuestas claras, y luego enviaron a la amiga a la casa, confirmando que Menki tampoco se había puesto en contacto con sus padres o amigos. Y fue ahí que Joseph empezó a preocuparse de verdad, pensando que quizá algo le había pasado a su mujer, y admitiendo que ahora sí necesitaba ayuda de la policía para encontrarla. Después de esta declaración, Joseph comentó que estaba muy nervioso por la situación que estaba viviendo y que estaba también muy asustado ante la idea de que su mujer tal vez se había ido de verdad con un hombre, abandonándolo a él y a su hija. Así que para intentar relajarse tras la denuncia y la presión creciente, salió con Anna, la dejó en la parte trasera del coche y junto con ella empezó a dar vueltas por la ciudad, recorriendo calles y zonas aisladas, dando un paseo aparentemente sin rumbo, con la intención de que esa salida le ayudara a tranquilizarse y despejar su mente. Ese fue el discurso que Joseph siempre mantuvo frente a los interrogatorios y frente a los medios, mostrándose a sí mismo como un marido triste, preocupado por la desaparición de su mujer, pidiendo constantemente apoyo para que ayudaran a encontrar a Menki y la familia pudiera reunirse de nuevo. Siendo esta actitud recibida por parte de los medios y de la gente que seguía el caso con mucha compasión y solidaridad durante esos meses. Sin embargo, para los investigadores todo aquello no sonaba tan creíble, pues en ese primer interrogatorio la versión de esposo roto y angustiado no terminaba de convencer a los investigadores experimentados, que llevaban años trabajando con casos de desaparición y sabían bien cuando una persona hablaba de forma espontánea y cuando parecía estar recitando un guión preparado. Por lo que cuando interrogaron a Joseph notaron de inmediato que sus palabras sonaban demasiado ordenadas y cuidadas, como si hubiera ensayado todo lo que iba a decir antes de entrar en la sala. Y aunque su relato por encima tenía una estructura lógica, la forma en la que decidió actuar antes y después de esta situación no parecía acorde con alguien que acababa de ver desaparecer a su mujer. Pues en lugar de ponerse rápidamente en contacto con sus suegros, avisar a la familia o buscar activamente en hospitales, estaciones de autobús, su primer impulso fue marcharse con la niña en coche hacia lugares y carreteras remotas, sin hacer prácticamente nada más, sin ayudar de una forma más activa, sin llamar a nadie. Eso se lo cuestionaron directamente en ese interrogatorio, preguntándole cómo era posible en plena desaparición de su mujer que hubiera salido a relajarse, sin estar más atento a los posibles lugares donde ella podría estar, sin explicar por qué no había hablado de forma directa con la familia de Menki. Además se descubrió que había cerrado la puerta con llave y que no había dejado ningún tipo de mensaje por si ella volvía, como si él supiera en el fondo que ella nunca iba a volver. Este no era el tipo de comportamiento de alguien que pensaba que su mujer se había ido con otro hombre y podría regresar, sino más bien de alguien que estaba escondiendo algo. Esa frialdad en sus acciones hizo que los detectives empezaran a desconfiar aún más de su versión, pese a que en ese momento no había ningún indicio tangible que lo vinculara directamente con un crimen. No obstante, antes de dejarlo ir como parte del procedimiento, la policía le pidió a Joseph su teléfono para corroborar su versión y revisar el historial de ubicaciones. Y cuando vieron en los registros de localización, notaron un detalle que él no había mencionado en ningún momento, y es que entre todas las rutas transitadas, en las horas posteriores a la desaparición, Joseph se desvió por la noche hacia el río Lamine, un río amplio y de mucha corriente en el centro de Missouri,
y permaneció allí alrededor de 30 minutos en un punto aislado de la orilla. Este detalle, al no coincidir con su versión de paseos tranquilos por la ciudad, puso alerta a los investigadores, que ordenaron inmediatamente búsquedas intensivas en el agua, pensando que tal vez ahí podría estar el cuerpo de Menke o al menos alguna prueba de lo que había ocurrido con ella. Estuvieron buscando durante varios días en torno al río Lamine con barcos, botes, perros rastreadores y equipos de rescate que se movilizaron para rastrear el cauce del río, examinar la orilla y revisar cualquier objeto flotante que pudiera ser relevante. Pero a pesar de varias jornadas de búsquedas intensivas, no encontraron nada que llamara la atención. Y tampoco hallaron rastros de prendas, objetos personales o señales de que alguien hubiera sido arrojado al agua. Así que después de esas semanas de búsqueda sin resultados, las autoridades se quedaron nuevamente sin respuestas sobre lo que realmente había sucedido con Menke. Pero lo extraño era que frente a todo esto y frente a la poca claridad del caso, Joseph pareció seguir su vida como si nada hubiera cambiado. Aunque seguía mostrándose como ese padre y marido afectado que la opinión pública y los medios se empeñaban en creer, dando entrevistas, hablando de su dolor y manteniendo un discurso emotivo frente a las cámaras, al mismo tiempo se mostraba muy distante con la familia de Menke, evitando acercamientos directos y no permitiéndoles tener un contacto continuo con su nieta. Fuera de cámara era frío y seco, actuando como si sus suegros fueran unos estorbos más que un apoyo durante ese proceso. Y fue esa forma tan extraña de actuar, esa mezcla de llanto televisado y frialdad en la vida real, lo que hizo que la investigación sobre él nunca se detuviera del todo, incluso antes de que se encontrara alguna prueba concreta que lo inculpara. Toda esta actitud fue acompañada por la situación de los padres de Menke, que seguían desde el otro lado del mundo intentando obtener respuestas, hablar con Joseph y estar pendientes de su nieta. Pero no podían hacer casi nada desde China, solo hacer llamadas, enviar mensajes y pedir súplicas, que no obtenían respuestas claras ni a sus preguntas. Aún así, ellos no querían pensar al principio que Joseph tuviera algo que ver con la desaparición de su hija, pero la distancia que él marcaba, el silencio y la falta de información los fue poniendo cada vez más incómodos con la situación, y la inquietud creció tanto que decidieron hablar directamente con la policía y compartir todo lo que conocían sobre la relación de Menke y Joseph, esperando que esa declaración pudiera ayudar a orientar la investigación y tal vez por fin darle un final definitivo a la sospecha de si él estaba o no implicado. Durante las declaraciones de la madre de Menke, la policía escuchó atentamente todo lo que Menke le había revelado sobre su vida con su marido. La madre confesó que su hija le había contado que la relación entre ella y Joseph había estado muy mal durante mucho tiempo y que cada vez que hablaban lo hacía con preocupación, describiendo a Joseph como una persona violenta verbalmente, controladora, manipuladora y malhumorada que la estresaba constantemente. La tensión de la convivencia la estaba agotando y su madre podía notar que detrás de la aparente fortaleza de su hija había un matrimonio que estaba desmoronado sin que nadie externo a la casa pudiera intervenir. Además, reveló que una de las anécdotas que más le impactó fue cuando, después del nacimiento de su nieta, la madre de Menke viajó a Estados Unidos para ayudar a cuidar a Menke, que acababa de pasar por todo el proceso de parto. Fue entonces cuando pudo ver con sus propios ojos cómo era realmente la situación que se vivía en esa casa. Allí encontró un ambiente muy tenso, lleno de discusiones constantes, y también conoció una versión de Joseph irritable, desagradable y difícil de tratar. Tanto así que después de tan solo algunas semanas, Joseph terminó diciéndole a su suegra que su presencia estaba afectando el matrimonio y que tenía que irse de esa casa, quedándose ella en un hotel o en otro lugar, pero no con ellos. La madre de Menke, impactada, no pudo hacer nada en ese momento y pensó incluso que tal vez de verdad estaba interfiriendo sin querer en la relación de su hija, así que se alejó y pasó ese tiempo cuidando a su hija desde otro lugar. Sin embargo, se quedó con la sensación de haber visto a Joseph como una persona despectiva, controladora, alguien que claramente intentaba alejar a Menke de su familia y debilitar el vínculo que ella tenía con sus padres, como si quisiera mantenerla siempre bajo su influencia. Pero lo que más preocupó a la familia de Menke fue lo que su madre contó después. Después de unos meses, en una de las tantas conversaciones que mantuvo con su hija a distancia, Menke le había dicho que había encontrado moretones en las piernas y en las nalgas de su hija Anna, como si alguien la hubiera golpeado. No hizo una denuncia formal en ese momento, pero esos moratones, junto con las señales de posible abuso físico, apuntaban directamente a Joseph, ya que era la otra persona responsable de cuidar a la niña. Eso encendió las alarmas de los investigadores, porque el caso dejó de verse únicamente como una desaparición y empezó a considerarse también como un posible caso de abuso infantil. Con todos estos detalles y viendo la otra cara de la relación de Joseph, que él nunca había mostrado ante las cámaras ni durante las entrevistas
entrevistas, la policía decidió revisar con más atención las pertenencias de Menke, buscando en su escritorio, en su casa, en sus dispositivos electrónicos, intentando encontrar cualquier rastro útil. Y fue así como empezó a tomar forma una teoría mucho más oscura, en la que Joseph en realidad podría ser el responsable de todo lo que estaba ocurriendo, que había ocultado su verdadero rostro durante todo ese tiempo y que Menke podía estar en grave peligro, cautiva o peor, sin vida. Esta teoría cobró aún más sentido cuando, dentro de las pertenencias de Menke, los investigadores encontraron en su teléfono que durante varios meses previos a su desaparición, ella había empezado a grabar las discusiones que mantenía con Joseph. Estos audios fueron escuchados con atención y revelaron conversaciones muy intensas en las que Joseph la menospreciaba, la hacía sentir pequeña e inferior, repitiéndole frases como que ella no valía nada, y diciéndole una y otra vez que estaba cansado de ella, que quería divorciarse y que si llegaban a la separación, él se encargaría de que la deportaran, la destruiría legalmente y también económicamente. En su tono reflejaba absoluto control y una amenaza calculada, como si él ya tuviera previsto cómo le haría daño a Menke si ella decidía alejarse de él. En algunos de estos audios se escuchaba también a Menke sonando triste pero racional, tratando de mantener la calma, pero Joseph en cambio se mantenía firme en sus amenazas, repitiendo que la odiaba, que estaba harto de ella y que no aguantaba más convivir con ella, llegando incluso a insinuar que en algún momento podría volverse violento. Evidentemente ella estaba grabando esas conversaciones para quedarse con un respaldo en el futuro, en caso de que se divorciara, y si las cosas se ponían difíciles, con esas grabaciones podría luchar por la custodia de su hija. Pero al final, esa estrategia nunca llegó a materializarse como había planeado, pues en lugar de servir para protegerla, esas grabaciones se convirtieron en una prueba de todo lo que había estado viviendo en silencio, con más crueldad de la que la mayoría podía haber imaginado. Aún así, los investigadores siguieron avanzando en las pruebas y dentro de la galería de fotos del teléfono encontraron imágenes de los moretones en las piernas y nalgas de la bebé, exactamente los que su madre había descrito. Eran lesiones que no se veían como caídas casuales, sino como algo mucho más grave y sistemático, apuntando directamente hacia la posibilidad de abuso físico. Pero lo que más sorprendió todavía a los investigadores fue que al revisar todas estas pruebas no se encontraron las supuestas conversaciones que Joseph aseguraba haber visto en una aplicación de citas entre Menke y su amante chino. Esas supuestas pruebas de infidelidad que él usaba como justificación para su desconfianza y su violencia simplemente no existían, al menos no de la forma que él lo había descrito, reforzando la idea de que aquella parte de la historia era inventada y que era una excusa para alimentar su control y sus celos. Fue con toda esta evidencia que la policía decidió cambiar el enfoque de la investigación, y pese a que todavía no habían encontrado el cuerpo de Menke ni prueba directa de su muerte, las pruebas de violencia psicológica y física eran suficientes para actuar. En febrero de 2020, Joseph L.H. fue denunciado por abuso infantil, uno de los primeros pasos concretos para acercar la justicia a la familia de Menke. Poco tiempo después, los agentes fueron a su casa para detenerlo y se encontraron con la sorpresa de que Joseph estaba empacando varios objetos con maletas casi listas a punto de salir en coche con su hija. Y aunque él y la madre de Joseph insistieron en que solo querían hacer un pequeño viaje familiar, nada más, los investigadores vieron claramente la intención de Joseph de fugarse y de escapar de una verdad que aún no se había hecho pública, pero que estaba a punto de salir a la luz. Ya con Joseph capturado y siendo procesado por el delito de abuso infantil, los medios dejaron de verlo como el pobre marido que había sufrido la desaparición de su mujer y ahora lo retrataban como lo que realmente era y de lo que realmente se le acusaba. Un hombre que le hizo daño físicamente a su hija de apenas 1 año. Toda la compasión que en algún momento tuvieron hacia él desapareció por completo, quedando solo el peso de esas acusaciones. Y aprovechando que ahora estaba en reclusión esperando a que se llevara a cabo un juicio por el caso de Anna, la bebé, los investigadores continuaron trabajando en paralelo en la desaparición de Menke, porque esa línea de investigación nunca había dejado de ser la prioridad para ellos en ese momento. Pero pese a que lo interrogaron una y otra vez y lo presionaron para que contara lo que sabía, Joseph nunca confesó nada. Tampoco había nuevas pruebas que pudieran inculparlo directamente con la muerte o desaparición de su mujer, así que decidieron abrir otra ruta de acción.
Dejaron a la pequeña Anna en custodia compartida con los abuelos maternos y paternos y volvieron a iniciar una búsqueda exhaustiva en el hogar donde había vivido la familia, la casa donde Menke, Joseph y la niña habían pasado los últimos meses. Revisaron cada rincón, cada habitación, buscando algo que hubiera pasado desapercibido la primera vez. También revisaron entre las pertenencias de Joseph su coche, pensando que tal vez ahí encontrarían algún rastro de sangre o algo que indicara dónde había estado él, pero tampoco hallaron nada. Sin embargo, lo único que sí que llamó la atención de los investigadores fue un par de botas de Joseph que estaban cubiertas de un lodo oscuro y espeso. En ese momento no era evidencia definitiva, pero decidieron llevárselas para analizarlas con más detalle, porque tal vez con ellas descubrirían partículas de tierra que podrían relacionarse con alguna zona desconocida. Era una pequeña esperanza, pero era algo que tal vez serviría de utilidad. De este modo pasó el tiempo, mes tras mes, y Joseph seguía en custodia por el tema de su hija. Los padres de Menke continuaban exigiendo respuestas y la búsqueda de su cuerpo se extendía en ese olvido de la rutina, como si el caso se hubiese disuelto con el paso de los días. Así pasaron alrededor de 17 meses desde su desaparición, desde el 9 de octubre de 2019, sin que hubiera ni una sola señal clara de qué había sucedido con ella, hasta que todo cambió el 25 de marzo de 2021, cuando un senderista que estaba explorando la zona de Rockbridge Memorial State Park, a las afueras de Columbia, Missouri, vio entre los árboles algo que no encajaba con el paisaje natural de la zona. El senderista había visto desde lejos lo que parecía ser una maleta medio escondida entre la vegetación. Curioso, se acercó con cuidado y cuando decidió abrirla para ver qué estaba ocultando en su interior, se llevó una de las peores y más horribles sorpresas de su vida. Entre el follaje, semienterrados, encontró un cuerpo humano. El cuerpo no estaba intacto, sino que en un estado de descomposición muy avanzada. Los huesos se veían parcialmente expuestos y la carne se había desvanecido con el tiempo, casi devorada por la naturaleza y por los animales. El cadáver yacía entre las raíces de los árboles y la vegetación espesa del parque. La escena era tan aterradora que el senderista se asustó, retrocedió e inmediatamente avisó a las autoridades, sin imaginarse en ese momento que ese hallazgo serviría para cerrar por fin la incertidumbre que rodeaba el caso de Menke G. El cuerpo posteriormente fue levantado y llevado a un lugar seguro para su análisis forense, confirmando muy poco después que los restos correspondían a Menke G. Por fin, aunque de manera muy trágica, habían encontrado los restos de la mujer que meses atrás había desaparecido sin dejar rastro. Y con el resultado de la autopsia se reveló que Menke había sido asesinada por fracturas múltiples en el pecho y en las costillas, así como otras lesiones corporales que indicaban un ataque físico extremo, siendo la causa de su muerte catalogada como un trauma contuso torácico, resultado de un golpe brutal o una combinación de golpes que le quebraron las costillas y dañaron gravemente los órganos internos. Para la familia de Menke, descubrir esta noticia fue devastador porque no solo confirmaba que la habían perdido, sino que su muerte había sido muy violenta, cruel y prematura. Todo ese dolor acumulado y todas esas noches de incertidumbre se transformaron en una tristeza profunda que atravesó a sus padres, sus amigos y a todas las personas que la conocieron y que la apreciaban profundamente. Y fue con la identificación del cuerpo y el estado en el que se encontró que la sospecha se concentró aún más en Joseph, que cuando supo que habían hallado el cuerpo, se negó a dar cualquier declaración, decidiendo mantener el silencio y negando cualquier responsabilidad del crimen. Pero por suerte los investigadores recordaron las botas que habían incautado tiempo atrás en su casa, aquellas cubiertas de lodo espeso y oscuro, y decidieron analizarlas de forma exhaustiva realizando una prueba inusual pero que podía ser crucial, con la que compararon el tipo de tierra, el barro y los residuos de la planta de las botas de Joseph con la tierra del lugar donde el cuerpo de Menke había sido enterrado en el parque, una prueba que confirmó que evidentemente Joseph había estado allí, que había caminado exactamente en esa zona y que había enterrado a su mujer en ese mismo lugar. Pero un detalle que impactó especialmente después fue que al intentar entender por qué él había hecho lo que hizo, descubrieron que el lugar donde Joseph había enterrado a su mujer no era un sitio elegido al azar, sino que era el Rockbridge Memorial State Park, el mismo parque donde años atrás le había pedido matrimonio a Menke. En ese momento fue un gesto muy romántico, como si estuviera ofreciéndole un futuro feliz y lleno de promesas. Pero años después, él eligió ese mismo lugar para acabar con su vida, enterrándola en un suelo que en su momento simbolizaba todo lo que habían conseguido juntos y todo lo que soñaban conseguir. Una ironía tan cruel y deliberada que se sintió profundamente perturbadora y que para muchos era el resultado de una mente psicópata incapaz de sentir empatía ni arrepentimiento. Con todas estas razones y con estas evidencias ya encima de la mesa, los investigadores pensaron que tal vez Joseph daría un motivo concreto o diría al menos por qué había actuado así, pero la sorpresa fue que no lo hizo.
Al final, él no confesó nada, siguió manteniendo que no era responsable de lo que estaba pasando, incluso frente a esas pruebas claras que confirmaban absolutamente que había sido él. Las botas con la tierra exacta del lugar donde se encontró el cuerpo de Menke, los informes de la autopsia que mostraban un trauma torácico con múltiples golpes en el pecho, que relacionó con la declaración de Joseph donde aseguraba que le había dado un masaje para acercarse a ella la noche en la que desapareció y que probablemente lo que significaba realmente era que ese masaje fue una serie de golpes que acabaron con su vida. Y todas las fotos de las lesiones de Anna, los audios donde se oía agresivo, menospreciando a Menke, esa combinación de pruebas fue suficiente para presentar cargos más serios en su contra por asesinato en primer grado y por abuso infantil. Durante el juicio se presentaron todas estas evidencias frente al jurado y Joseph en ningún momento retrocedió o aceptó la culpa. Sin embargo, todo lo demostrado era tan sólido que no dejó lugar a dudas frente al juez de que él era el responsable de todo. Aún así, los expertos quisieron entender cómo se desarrollaba la mente de un hombre que parecía tan imperturbable, y mediante análisis psicológicos y evaluaciones psiquiátricas se descubrió que Joseph presentaba claros rasgos psicopáticos. Hablaba de forma fría y calculada, sin mostrar arrepentimiento por lo que había hecho, manteniendo un control emocional exagerado incluso cuando enfrentaba la posibilidad de cadena perpetua. Se descubrió además que antes de todo lo ocurrido había ensayado de cierta forma cómo dar entrevistas en televisión, cómo responder a preguntas de los medios, cómo parecer afectado sin revelar nada. Todo lo había planeado, había ensayado su rol de marido triste para que encajara con la narrativa pública. Su personalidad era claramente manipuladora y narcisista, y para muchos fue evidente que en el fondo tal vez nunca hubo una razón real para lo que le hizo a Menke, salvo su propia necesidad de control y dominación. Finalmente, con todos los análisis psicológicos presentados, todas las pruebas, en noviembre de 2021 Joseph fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y condenado a 28 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Además fue condenado también por abuso infantil, delito que se sumó a la pena y que demostraba que su violencia no se limitó solo a Menke, sino que también a su propia hija. La sentencia marcó el final formal de un caso que había dejado heridas profundas en la familia de Menke y en la comunidad que la siguió. Una historia de abuso, manipulación y sobre todo de una mujer que, pese a su sueño de construir un futuro, terminó siendo víctima de su propio matrimonio. Y así termina la historia de Menke G, una mujer brillante, trabajadora y llena de sueños que había llegado a Estados Unidos buscando construir un futuro mejor y terminó atrapada en una relación que con el tiempo se convirtió en su peor pesadilla. Lo más trágico de este caso es pensar que durante mucho tiempo todo parecía estar bien desde fuera, mientras que por dentro se estaba desmoronando una vida entera. Menke estuvo casi 3 años casada con Joseph y solo después de su desaparición se supo que no estaba viviendo un matrimonio feliz, sino una relación marcada por el control, el miedo y la violencia. Este caso, como muchos otros, deja una sensación de que muchas veces detrás de una aparente normalidad hay señales que no siempre se ven o que simplemente uno ve y no se atreve a nombrar. Por eso es tan importante hablar, pedir ayuda y no minimizar nunca una relación que empieza a hacerte sentir pequeño, aislado, atrapado. Menke no fue solo víctima de un crimen, sino también fue víctima de una violencia silenciosa que fue creciendo en su propia casa hasta acabar con su vida. Y aunque nada podrá devolverle el tiempo ni el futuro que le arrebataron, su historia debe servir para recordar que el amor nunca debería doler, humillar y jamás debería convertirse en una amenaza. Esto es todo sobre este caso. Dejad en comentarios qué opináis. Es un caso muy perturbador, muy triste y te deja muy mal sabor de boca pensar en que ella era una persona con tanto futuro, ¿sabéis? Con un futuro tan prometedor. Y por cruzarse con la persona equivocada, nunca pudo cumplir muchos de sus sueños. Dejad en comentarios qué opináis sobre este caso y si os ha parecido interesante e informativo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros a este canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!